La familia de mi yerno declaró que mi hija había fallecido durante el parto. Cuando corrí al hospital, me impidieron verla por última vez. Como detective, sabía que algo andaba mal. Estaban mintiendo. Fingí estar devastado y me fui. Luego regresé a escondidas, ocultándome en el hueco de la escalera, observándolos. Lo que vi en esa habitación de hospital y lo que escuché esa noche me hizo correr a mi coche y hacer una llamada desesperada. Solo tenía 30 días. Necesito que me acompañen en esto. Comenten abajo. ¿Desde dónde están viendo esto y qué hora es allí? Porque lo que sucedió después en ese hospital lo cambió todo. A las 4 de la mañana del 15 de diciembre, el teléfono sonó en la oscuridad y una voz fría me dijo que mi hija estaba muerta. Había sido detective durante 30 años. Conocía el sonido de una mentira antes de que la frase terminara de formarse. Pero cuando la voz de Preston Hawthorne llegó a través de ese teléfono, plana, mecánica, sin emoción, mi cuerpo aún así se heló. Lydia no lo logró. Tuvo una hemorragia durante el parto. Ella se ha ido. Se ha ido. La palabra quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que oí el plástico crujir. Fuera de mi ventana en Newton, la nieve caía en capas gruesas y silenciosas. Diciembre en Massachusetts. El tipo de frío que se te mete en los huesos y se queda. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Mi voz sonaba extraña. No la voz de un padre, la de un policía. Controlada, distante. Lo siento. Tengo que irme. El hospital necesita. Colgó. Me senté en la oscuridad durante unos segundos. Luego me moví. 15 minutos después, conducía a través de una tormenta de invierno por la ruta 9 hacia Boston. Un viaje de 45 minutos en un buen día. Lo hice en 32. El hielo cubría las carreteras. No reduje la velocidad. Mi hija estaba en el Hospital General de Massachusetts, y algo en la voz de Preston había activado cada instinto que había perfeccionado durante 3 décadas. No había sonado devastado. Había sonado aliviado. El hospital se alzó de la tormenta, cristal y acero brillando bajo luces fluorescentes. Dejé mi coche en el estacionamiento de emergencias y corrí. Unidad de cuidados intensivos, 4º piso. Subí las escaleras de 2 en 2, mis rodillas de 63 años ardiendo pero firmes. El pasillo olía a antiséptico y miedo. Conocía este lugar. Había recorrido estos pasillos en otros casos, otras noches como esta. La habitación 412 debería ser. Me detuve. Elena Hawthorne estaba de pie frente a las puertas de la unidad de cuidados intensivos como una guardia. La madre de Preston, la suegra de Lydia. Nunca había confiado en ella, algo afilado y calculador detrás de sus ojos. Pero ahora me miraba como si yo no perteneciera allí. Se ha ido, dijo fríamente. Necesitas irte. Solo familiares directos. Soy familiar directo, dije. Soy su padre. Ella no se movió. Preston es su esposo. Él se está encargando de todo. No hay nada que puedas hacer. Quiero ver a mi hija. Eso no es posible. Ya ha sido. Dudo. Ha sido trasladada. Deberías irte a casa. Preston te llamará sobre los arreglos. Arreglos, servicios, trasladada. Cada palabra se sentía incorrecta. El momento, su postura bloqueando las puertas, la forma en que sus ojos nunca se suavizaron. Cuando murió, pregunté en voz baja. ¿Acaso importa? Sí, importa. 3:47. Y Preston me llamó a las 4, dije. 13 minutos después. Su mandíbula se tensó. Estaba en shock. ¿En qué habitación estaba? Elliot, necesitas. ¿Qué habitación? Nos miramos fijamente. La nieve golpeaba las ventanas detrás de ella. Un monitor emitía un pitido constante en algún lugar del pasillo. Finalmente, dijo, vete a casa. Llora tu duelo. ¿Déjanos manejar esto? Se dio la vuelta y desapareció a través de las puertas de la unidad de cuidados intensivos.
Se cerraron con un suave siseo. Me quedé allí un momento. Luego me di la vuelta, volví al hueco de la escalera y bajé un piso. No me fui del hospital. Fui al estacionamiento, encontré un lugar en una esquina con una vista clara de las ventanas del cuarto piso, y esperé. Porque había mirado a los ojos de Elena Hawthorne y había visto algo que había reconocido 1000 veces antes. Estaba mintiendo. Y si estaba mintiendo sobre la muerte de mi hija, necesitaba saber por qué. No me fui del hospital. Esperé en el estacionamiento hasta que oscureció. Luego hice lo que mejor sé hacer. Investigué. A las 7 de la tarde, la afluencia de visitantes había disminuido. Me puse una gorra de los Red Sox bien baja sobre los ojos, le di la vuelta a mi chaqueta, un viejo truco de vigilancia, y volví a entrar por la entrada principal como si perteneciera allí. La confianza es el 90% de cualquier operación encubierta. La unidad de cuidados intensivos del cuarto piso tenía seguridad, pero los guardias de seguridad ven cientos de caras en cada turno. No ven individuos. Ven patrones. Seguí a una familia de 4 personas a través del punto de control, asintiendo al guardia como si estuviera con ellos. Habitación 412. Había memorizado el número del directorio del pasillo. La unidad de cuidados intensivos estaba dispuesta en círculo alrededor de la estación de enfermeras, 12 habitaciones en total, cada una con una puerta de cristal y una cortina corredera para mayor privacidad. La mayoría de las cortinas estaban corridas. La de la habitación 412 no, y cuando me acerqué lo suficiente para ver el interior, mi corazón se detuvo. Lidie. ¿Viva? Mi hija yacía en esa cama de hospital, tubos y cables la conectaban a máquinas que emitían pitidos a un ritmo constante. Su pecho subía y bajaba. Su monitor cardíaco mostraba un pulso fuerte y regular. No estaba muerta, ni mucho menos. Presioné mi mano contra el cristal. Mi visión se nubló. Nena, susurré. Papá está aquí. No se movió, no parpadeó. Las máquinas mantenían su coro constante. Señor Hawthorne. Me eché hacia atrás bruscamente, agachándome en el hueco junto a la habitación. 2 figuras estaban a 15 pies de distancia en el pasillo, Preston y una mujer con una bata blanca. Una doctora, por el estetoscopio. Necesito que entienda la situación, dijo la doctora. Su voz era tranquila, profesional. Su esposa se encuentra en lo que llamamos un estado de enclaustramiento. Es extremadamente raro. Está en un coma profundo, pero existe una posibilidad, pequeña, tal vez del 5%, de que pueda oír y procesar lo que sucede a su alrededor, aunque no pueda responder de ninguna manera. 5%. Mi hija podría estar atrapada ahí dentro, consciente, escuchando. ¿Cuáles son nuestras opciones? La voz de Preston era plana, fría. No va a estar bien. No, ¿qué podemos hacer para ayudarla? Solo opciones. Ahora mismo, mantenemos el soporte vital y monitorizamos los cambios. Algunos pacientes en este estado se recuperan. La mayoría no. Si no hay mejoría en, ¿cuánto tiempo la mantenemos así? La doctora dudó. Esa es una conversación que usted y su familia deben tener con nuestro comité de ética. Generalmente, después de 30 días, comenzamos a discutir opciones de cuidado a largo plazo u otras decisiones. 30 días. Me apoyé contra la pared, con el puño cerrado. Preston no hacía estas preguntas por preocupación. Las hacía como un hombre que calcula costos y beneficios. Ya veo, dijo Preston. ¿Y no puede oírnos? No puede entender. Lo más probable es que no. La probabilidad del 5% es optimista. Bien. Es bueno saberlo. Bien. La doctora se alejó. Preston se quedó allí un momento más, mirando a través del cristal a su esposa. Sin pena en su rostro, sin lágrimas, solo evaluación. Luego sacó su teléfono y tecleó algo. Debería haberme ido, debería haberme quedado escondido, pero necesitaba escuchar más. Fue entonces cuando escuché la tercera voz. La voz de Elena, fría, calculadora y absolutamente escalofriante. Tenemos que hablar, dijo. En un lugar privado.
Sus voces resonaron en el estéril pasillo del hospital. Cada palabra era un clavo en sus ataúdes. Simplemente no sabían que yo era el que sostenía el martillo. Me había deslizado en el hueco de la escalera cuando apareció Elena, un viejo hábito de décadas de vigilancias. Ahora, me apreté contra la pared, apenas respirando, mientras se movían hacia una pequeña sala de conferencias a 20 pies de distancia. La puerta no se cerró del todo. Descuidados. Arrogantes. Perfecto para mí. No podemos hacer esto en el pasillo, dijo Elena, su voz afilada. Alguien podría oír. No hay nadie aquí, mamá. Preston sonaba cansado, estresado. Siempre hay alguien. Una tercera voz, más joven, femenina. ¿Podemos hablar de esto? No entiendo por qué me llamaste aquí. Porque ahora eres parte de esto, Sloan. ¿Sloan? Archivé el nombre. La asistente de Preston. La había visto en cenas familiares, rondando cerca de él con café y archivos. Joven, ambiciosa, bonita de una manera calculada. También, aparentemente su amante. ¿Parte de qué?, preguntó Sloan. La voz de Elena se volvió fría y eficiente. Después de 30 días, la política del hospital permite a la familia discutir la retirada del soporte vital. Es legal, limpio. Nadie lo cuestiona. Silencio. Luego, Preston, ¿quieres matarla? Quiero poner fin a una situación que no beneficia a nadie. Ella se ha ido, Preston. La mujer con la que te casaste ya no existe. Lo que hay en esa habitación es un cuerpo con un latido. Mi puño se cerró tan fuerte que mis uñas sacaron sangre. ¿Y Elliot? La voz de Preston vaciló. Luchará contra esto. Nunca estará de acuerdo. No necesitamos que esté de acuerdo, lo interrumpió Elena. Ya le dijimos que murió esta mañana. Ahora nos atenemos a esa historia. Funeral a ataúd cerrado. Cremación rápida. Vive a 1 hora de distancia. No notará la diferencia. ¿Quieres fingir un funeral mientras ella todavía está viva? Sloan sonaba sorprendida. Bien. Al menos uno de ellos tenía algún fragmento de conciencia. No es falso si ya está esencialmente muerta, dijo Elena. Esto es una misericordia. Esto es asesinato, la voz de Sloan se elevó. Esto es práctico, la de Elena no. Preston, tienes una hija recién nacida que necesita una madre. Sloan, puedes mudarte a la casa inmediatamente. Ayudar con el bebé. La gente entenderá que eres la asistente devota que ayuda al viudo afligido. Para el día 30, cuando realmente retiremos el soporte vital, Elliot pensará que ha sido cremada durante semanas. Nadie cuestionará nada. Quería entrar corriendo. Quería poner mis manos alrededor del cuello de Elena y apretar hasta que... No. La emoción te hace ser atrapado. La evidencia consigue justicia. Había pasado 30 años construyendo casos, construyendo jaulas para personas que pensaban que eran más listas que la ley. Y estos 3 estaban a punto de aprender lo que sucede cuando subestimas a un detective, especialmente a uno que también es padre. ¿Y si alguien se entera?, preguntó Preston. ¿Quién? El personal piensa que Elliot cree que está muerta. Y en 30 días, de todos modos no importará. Elena hizo una pausa. Confía en mí, hijo. He pensado en todo. Oí sillas arrastrándose. ¿Se iban? Me apreté más en el hueco mientras pasaban, Elena primero, segura y fría. Preston segundo, su rostro pálido y culpable. Sloan la última, secándose las lágrimas. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron. Luego salí de ese hospital e hice una llamada telefónica. Kieran, le dije a mi antiguo compañero, necesito tu ayuda. Extraoficialmente. Y la necesito ahora. 3 días después, enterré un ataúd vacío. E interpreté el papel de mi vida, el padre destrozado que creía que su hija se había ido. Pero primero, tenía trabajo que hacer. Kieran Meloy apareció en mi casa 2 horas después de que llamé. Habíamos sido compañeros durante 12 años antes de que me jubilara. Conocía mis métodos, confiaba en mis instintos y,
Lo más importante, sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente actuar. ¿Quieres que ponga micrófonos en su casa? Se sentó en la mesa de mi cocina, el café sin tocar. En cada habitación, dije. Necesito todo. Elliot, si esto sale mal. No lo hará. Creen que soy un padre afligido que cree que su hija es ceniza. Se volverán descuidados. Kieran me estudió durante un largo momento. Luego asintió. Necesitaré 48 horas. Tienes 72. El funeral fue el sábado, 18 de diciembre. Lo suficientemente frío como para ver tu aliento. El tipo de mañana gris que coincide con el duelo. Excepto que yo no estaba de luto. Estaba actuando. El cementerio era pequeño, privado. Quizás 20 personas, compañeros de trabajo de Lidia, algunos vecinos, Elena y Preston, de pie en la primera fila como una hermosa familia. El ataúd estaba sobre la tumba, sellado y vacío. Me paré al frente, con la cabeza inclinada, los hombros temblando. La imagen perfecta de un hombre destrozado. Elena se acercó después del breve servicio. Lamento mucho tu pérdida, Elliot. Su voz goteaba falsa simpatía. La miré con los ojos enrojecidos. Mi niña. Realmente se ha ido. Ahora está en paz. Asentí, me sequé la cara. Dejé que viera la devastación que esperaba. Ella realmente sonrió, pequeña, satisfecha. Pensó que había ganado. Esa noche, Elena llamó. Vamos a tener una pequeña reunión para el bebé, una celebración de bienvenida a casa. Creo que podría ayudarte ver a Madison, saber que la hija de Lidia está siendo cuidada. Casi me río. En cambio, dije, gracias. Me gustaría. La casa de Beacon Hill estaba iluminada como en Navidad. Dentro, los invitados se mezclaban con vino y charlas. Y allí, en el centro de todo, estaba Sloan Paris, sosteniendo a mi nieta, haciendo de madre. Llevaba uno de los cardigans de Lidia. Lo reconocí de inmediato. Los invitados arrullaban al bebé, y Sloan sonreía amablemente, aceptando felicitaciones como si ella misma hubiera dado a luz. Tú y Preston hacen una familia tan hermosa, dijo alguien. Gracias, respondió Sloan. Ha sido un ajuste, pero nos las estamos arreglando. Arreglando. Mi hija aún no estaba fría, y esta mujer llevaba su ropa, sostenía a su hija, aceptando elogios por su sacrificio. Avancé. Esa es mi nieta. La habitación se quedó en silencio. Elena se materializó a mi lado. Elliot, quizás deberías. Está sosteniendo a mi nieta, usando la ropa de mi hija. Mi voz se elevó, se quebró perfectamente. Ustedes están actuando como si Lidia nunca hubiera existido. Señor, necesita calmarse. Quítenme las manos de encima. Elena chasqueó los dedos. Aparecieron dos guardias de seguridad. Elliot está comprensiblemente emocional. Por favor, acompáñenlo afuera con cuidado. Me tomaron de los brazos. Luché lo justo, no demasiado, mientras me llevaban a la puerta. Son todos unos monstruos, grité hacia adentro. ¿Monstruos? La puerta se cerró de golpe. Me quedé en los escalones de la entrada, respirando con dificultad, con aspecto derrotado. Dentro de mi bolsillo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Kieran. Todos los dispositivos instalados. Audio y vídeo, en cada habitación. Caminé hacia mi coche, me subí y me permití una pequeña sonrisa. Cuando Elena me cerró la puerta en la cara, no me sentí derrotado. Me sentí victorioso porque cada palabra que decían, cada crimen que cometían, ahora estaba siendo grabado en alta definición. El 28 de diciembre, el detective Kieran llamó con una noticia que lo cambió todo. Mi hija no había dado a luz a una nieta. Había dado a luz a dos. Necesitas escuchar esto, dijo Kieran cuando respondí. Es de la grabación de ayer. Lo puse en altavoz y me senté en la mesa de mi cocina. El audio crepitó. Sonidos de hospital, pasos, luego voces. La doctora Simona Archer habló, tranquila y profesional.
Señor Hawthorne, hay algo de lo que no fue informado durante la emergencia. Su esposa dio a luz a gemelas. El segundo bebé ha estado en la unidad de cuidados intensivos neonatals. La hemos estado llamando bebé niña 2. Ahora está estable y lista para... La voz de Preston interrumpió, afilada por el pánico. ¿Qué? ¿Gemelas? ¿Por qué no me lo dijeron? Intentamos contactarlo varias veces. Le dijo al personal que se encargara de los asuntos médicos sin molestarlo a menos que fuera crítico. ¿Quién más lo sabe? Solo el personal de la unidad de cuidados intensivos neonatals involucrado en su cuidado. Una pausa, luego Preston, más bajo. No se lo digas a nadie más. Necesito tiempo para pensar. La grabación terminó. Miré fijamente el teléfono. 2 nietas. Una había estado sola en la unidad de cuidados intensivos neonatals durante 2 semanas mientras todos creían que solo había un bebé. Elliot, dijo Kieran. Hay más. Esta es de anoche. La segunda grabación comenzó. Reconocí la acústica de inmediato. La casa de Beacon Hill. La voz de Elena. 2 bebés lo complican todo. La gente hará preguntas. ¿Por qué no se mencionó a la segunda niña? ¿Dónde ha estado? Sloan respondió, tensa. No me apunté para 2 niños. Uno ya es bastante difícil. Preston preguntó, ¿qué se supone que debemos hacer? Tengo un contacto en Connecticut, dijo Elena, con tono de negocios. Está desesperada por un bebé. Sin preguntas. Pagará $100,000 en efectivo. Siguió el silencio. Luego Preston. ¿Quieres vender a mi hija? Es una complicación, dijo Elena. Un bebé te convierte en el viudo trágico que cría a su hija solo. 2 bebés invitan al escrutinio. Indagarán. Descubrirán lo de Sloan. Todo. Tu madre tiene razón, añadió Sloan. Es más limpio. Otra pausa. Luego Preston dijo, está bien, organízalo. Agarré el teléfono hasta que mis nudillos ardieron. 2 nietas, y planean vender una como si fuera una propiedad. Elliot, preguntó Kieran con cuidado. El entrenamiento se apoderó de mí. Evidencia antes que emoción. Déjalos que lo organicen, dije. Déjalos pensar qué está sucediendo. Quiero cada detalle grabado. Si nos movemos ahora. Todavía no. Caminé hacia la ventana mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo. Están cavando sus propias tumbas. ¿Y si realmente lo hacen? No tendrán la oportunidad, dije. Confía en mí. Colgué y me quedé allí, mi reflejo devolviéndome la mirada desde el cristal oscuro. 2 nietas, Iris y Violet, flores que sobrevivieron al invierno. Nadie me las iba a quitar. Que lo intenten, susurré. Que caben más hondo. Sentí el peso de los años convertirse en resolución. Esto ya no era solo duelo, sino deber. Las protegería con cada herramienta legal, cada contacto, cada onza de paciencia que había ganado. Lo que fuera necesario, terminaría esto. Por mi hija, y por las niñas que la sobrevivieron. Durante 15 noches, mantuve la vigilia mientras Elena contaba los días hasta el asesinato. Esperé un milagro. En la noche 29, mi fe fue respondida. Comenzó el 29 de diciembre, el día después de que me enteré de las gemelas y el plan para vender a una de mis nietas como ganado. Todavía no podía detenerlos, no sin pruebas de la transacción, pero no podía quedarme sin hacer nada. Así que, cada noche a las 11, regresaba al hospital. Usaba diferentes disfraces, una gorra de los Red Sox una noche, gafas de leer y una cazadora la siguiente. La seguridad observa patrones, no caras. Mientras el patrón cambiara, permanecía invisible. Me deslizaba más allá del personal nocturno, subía las escaleras hasta el 4º piso y me paraba afuera de la habitación 412. Le hablaba a mi hija a través del cristal. Papá está aquí, nena, susurraba. Estoy luchando por ti. Por tus hijas, Iris y Violet. Nombres hermosos para niñas hermosas. Las máquinas emitían pitidos constantes.
Lidia no se movía. Aún así, yo hablaba. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y te caíste de la bicicleta? Ambas rodillas sangrando, llorando como si el mundo se hubiera acabado. Luego te secaste la cara y dijiste, no me voy a rendir. Voy a volver a subir. Necesito que luches ahora. Noche tras noche, regresaba. Contaba historias. Le recordaba a su madre, mi esposa fallecida hace 10 años, que amaba a Lidia ferozmente. Tu mamá estaría tan orgullosa. Siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía. El 5 de enero, sentí que me observaban. Una enfermera miraba desde la estación. Rizos oscuros, ojos amables. Su etiqueta decía Meredith Bay. Usted es su padre, dijo suavemente. Lo veo todas las noches. Me tensé. Lo soy. Nos dijeron que había aceptado que se había ido, que el funeral ya había ocurrido. Me estudió. Pero usted está aquí. ¿Sabe algo? Sé que mi hija está luchando. No la abandonaré. Meredith asintió. Me aseguraré de que la seguridad no lo moleste. Lo que está haciendo importa. Se convirtió en mi aliada. 10 de enero. Hice algo que no había hecho en 20 años. Entré en la capilla del hospital. Pequeña, silenciosa. Me arrodillé torpemente. No sé si estás escuchando, susurré. Dejé de hablarte después de que mi esposa murió. Estaba enojado. Pero necesito a mi hija de vuelta. Por favor. Mi voz se quebró. Si me la devuelves, nunca volveré a pedir nada. La capilla permaneció en silencio, pero se sentía menos vacía. 13 de enero, 11:47 de la noche, noche 29. Presioné mi palma contra el cristal frío. 2 días más. Creen que han ganado. Planean firmar los papeles, desconectarla, borrarte. Pero los sorprenderemos. Entonces lo vi. El dedo índice derecho de Lidia se movió. Me congelé, observé. Se movió de nuevo. Las lágrimas nublaron mi visión. Lidia, si me oyes, muévelo de nuevo. Su dedo se movió. Lento, deliberado. Apreté el botón de llamada. Meredith entró corriendo. ¿Qué pasa? Se movió. Respondió. Meredith revisó los signos vitales, examinó su mano. Oh, Dios mío. Tienes razón. Está respondiendo. Llama a la doctora Archer. A la 1:30 de la mañana, la doctora Simona Archer salió, con los ojos brillantes de algo que casi había olvidado. Esperanza. Señor Harley, dijo suavemente. Los ojos de su hija están abiertos. Está preguntando por usted. Sentí que mis rodillas se debilitaban, años de miedo derramándose de una vez. Las luces del pasillo parecían más cálidas, el aire más fácil de respirar. Por primera vez desde esa terrible llamada telefónica, el futuro se abrió. No se había ido. Todavía estaba aquí, todavía luchando, y yo ya no estaba solo. A las 2:17 de la mañana del 14 de enero, exactamente 30 días después de que la declararan muerta, mi hija abrió los ojos, susurró mi nombre y preparamos la trampa. Entré corriendo en la habitación. Los ojos de Lidia estaban abiertos, lágrimas corrían por su rostro, pero estaba despierta, viva, consciente. Papá. Su voz era ronca, apenas un susurro, pero era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Estuve a su lado en 2 pasos, tomando su mano con cuidado. Estoy aquí, nena. Nunca me fui. Te escuché. Más lágrimas. Todas las noches. Me estabas hablando. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Podías oírme? Asintió débilmente. Lo escuché todo. Preston, Elena. Me querían muerta. Ivana. Se atragantó con las palabras. Lo sé. Apreté su mano suavemente. Yo también los escuché. He estado reuniendo pruebas durante 30 días. Sus ojos se abrieron, se enfocaron en mí con una intensidad desesperada.
Mis bebés. ¿Dónde están mis bebés? A salvo. Ambas. Vi cómo la comprensión amanecía en su rostro. Tienes 2 hijas, Lydia. Gemelas. Iris y Violet. 2. El shock se registró a través de su debilidad. No lo sabía. Te lo ocultaron. Y planeaban vender a Violet por $100.000. La furia ardió en sus ojos a pesar de su agotamiento. Sobre mi cadáver. Ese era su plan, dije sombríamente. Pero vamos a detenerlos. La doctora Archer entró, vio a Lydia despierta y se quedó helada. Esto es notable. Necesito informar de esta recuperación a... Espere. Me levanté, volviéndome hacia ella. ¿A qué hora tienen programado venir hoy? Consultó su tableta, confundida. A las 10 de la mañana. Tienen una cita para discutir la interrupción del soporte vital, pero ahora que ella está. Perfecto. Miré el reloj de la pared. 2:30 de la mañana. 7:30. Doctora, ¿puede mantener esto en secreto hasta entonces? Señor Harley, no entiendo. Vienen a matar a mi hija. Quiero que entren y la encuentren despierta. ¿Puede hacer eso? La doctora Archer miró de mí a Lydia. Mi hija asintió débilmente. Sí, dijo la doctora Archer lentamente. Sí, puedo hacer eso. Saqué mi teléfono, llamé a Kieran. Respondió al primer timbrazo. Sucede hoy. Llega al hospital a las 9:45. Trae a 2 oficiales, de civil. Habitación 412. Está despierta. Está despierta y está lista para enfrentarlos. Las siguientes 7 horas pasaron lentamente. La doctora Archer mantuvo al personal de enfermería al mínimo. Les dijo que Lydia estaba siendo sometida a pruebas. Kieran llegó a las 9:50 con 2 detectives que reconocí de mi antiguo precinto. Se posicionaron en el almacén adyacente, con la puerta entreabierta, listos. A las 9:55, ayudamos a Lydia a sentarse un poco en la cama. Todavía estaba débil, todavía conectada a monitores, pero sus ojos estaban claros y alertas. Me paré a su lado, con los brazos cruzados. Exactamente a las 10 de la mañana, oímos pasos en el pasillo. La voz de Elena, fría y profesional, acabemos con esto de una vez. La puerta se abrió de golpe. Elena entró primero, impecable con un traje negro, llevando una carpeta de cuero. Preston la siguió, su rostro tenso y pálido. Sloan entró la última, agarrando un bolso de diseñador como un escudo. Los 3 sostenían papeles. Documentos de terminación de soporte vital, me enteraría más tarde. Elena levantó la vista, se quedó helada. Lydia la miraba directamente, despierta, consciente, viva. Los papeles de Preston se le escaparon de las manos, esparciéndose por el suelo. Sloan jadeó, tropezando hacia atrás contra el marco de la puerta. El silencio se alargó. 5 segundos. 10. Observé sus rostros pasar por el shock, la confusión y luego el creciente horror. Sorprendidos, dije en voz baja. Elena se recuperó primero, su rostro endureciéndose. Esto es imposible. Estabas muerta. La voz de Lydia era débil, pero firme. Siento decepcionarte. ¿Cómo? Tartamudeó Preston. ¿Cuánto tiempo llevo despierta? Terminó Lydia. El tiempo suficiente. El tiempo suficiente para oír a mi padre contarme todo lo que planeaban. El tiempo suficiente para saber que querían vender a mi hija. Los ojos de Elena se clavaron en mí. Furia fría, reemplazando el shock. Tú. Di un paso adelante, y por primera vez en 30 días, sonreí. ¿Sorprendido? No deberías estarlo. Soy detective. Y los detectives no pierden. Pensaron que eran listos. Pensaron que habían cubierto sus huellas. Olvidaron una cosa, había pasado 30 años metiendo criminales entre rejas. Y este caso, era irrefutable. Elena se recuperó primero, el shock endureciéndose de nuevo en fría calculación.
Esto no cambia nada, dijo. Está despierta, pero sigue siendo mentalmente incompetente. Tenemos el poder notarial médico. La puerta se abrió. El detective Kieran Meloy salió de la habitación contigua, con la placa en alto. 2 oficiales uniformados lo siguieron. Elena Hawthorne. Preston Hawthorne. Sloan Paris, dijo con calma. Están bajo arresto. El rostro de Preston perdió todo color. ¿Qué? Esto es una locura. Están acusados de conspiración para cometer asesinato, intento de tráfico de menores, fraude, abuso de ancianos y conspiración para violar los derechos del paciente, continuó Kieran. Yo no hice nada, chilló Sloan. La mirada de Elena se dirigió hacia mí. No puedes probar nada de esto. Saqué mi tableta y la conecté al televisor del hospital. No puedo, pregunté. Déjame mostrarte cómo son 30 días de vigilancia. La pantalla se iluminó. Grabación 1. 15 de diciembre, hospital. La voz de Elena crepitó a través de los altavoces, tranquila, clínica. Después de 30 días, la desconectamos. Legal, limpio. Preston respondió, ¿y Elliot? Elena dijo, le diremos que ha sido cremada. Pausé el clip. Planearon la muerte de mi hija mientras ella estaba a 10 pies de distancia, luchando por vivir. Preston miró al suelo. Grabación 2. 18 de diciembre, residencia de Beacon Hill. Se reprodujo un vídeo de una fiesta. Sloan llevaba el cardigan crema de Lydia, el que le había regalado hace años. Sostenía a Madison, sonriendo. Una mujer dijo, tú y Preston hacen una familia hermosa. Sloan respondió, gracias. Ha sido un ajuste. Ajuste, repetí. Te mudaste a su casa, usaste su ropa, sostuviste a su hija y aceptaste elogios mientras ella yacía en coma. Sloan sollozó. No lo sabía. Grabación 3. 28 de diciembre, sala de consultas del hospital. La doctora Archer habló. Su esposa dio a luz a gemelas. El segundo bebé está en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Preston preguntó, ¿quién más lo sabe? Solo el personal. No se lo digas a nadie, interrumpió Preston. Detuve la grabación. Escondiste a tu propia hija porque era un inconveniente. Grabación 4. Mismo día, sala de estar de Beacon Hill. La voz de Elena regresó. Tengo un contacto en Connecticut. $100,000 en efectivo. Preston preguntó, ¿quieres vender a mi hija? Es una complicación, respondió Elena. Una pausa. Luego Preston dijo, está bien, organízalo. Un oficial negó con la cabeza. Iban a vender a mi nieta de 6 días, dije. Esto es una trampa, espetó Elena. No, respondí con calma. Lydia instaló cámaras de seguridad hace meses. Era la dueña de la casa. Las grabaciones son legales. Simplemente olvidaron que existían. Toqué la tableta de nuevo. Los registros bancarios muestran que Preston retiró $50,000 de las cuentas de Lydia mientras ella estaba inconsciente. Eso era para el bebé. Los registros telefónicos muestran que Elena hizo 47 llamadas a un comprador de Connecticut. Ya está bajo custodia. El rostro de Elena palideció. También tenemos declaraciones juradas del personal del hospital que describen su comportamiento y desprecio por la vida de Lydia. He construido casos durante 30 años. Sé cómo hacer que las pruebas se sostengan, y esta lo hará. Preston se desplomó en una silla. Mamá, dijiste que funcionaría. Cállate, gritó Elena. Sloan sollozaba incontrolablemente. Yo no sabía lo de vender al bebé. Lo juro. Silencio. El detective me lo dio un paso adelante y les leyó sus derechos. Elena se volvió hacia mí. ¿Crees que has ganado? Antes de que pudiera responder, la voz de Lydia atravesó la habitación, débil pero clara. Me querían muerta, dijo, para poder tomar mi vida, mis hijos, mi hogar. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo escuché todo. Cada mentira, cada plan.
Tomó aliento. Estoy viva, y recordarán eso en prisión. Puse mi mano en su hombro. Subestimaron el amor de un padre, dije. Ese fue su error. Los oficiales los esposaron. Preston no se resistió. Sloan sollozaba. Elena permaneció en silencio. Cuando llegaron a la puerta, Elena se volvió. Su odio había desaparecido. Solo quedaba la comprensión. La puerta se cerró. La habitación estaba en silencio. Miré a mi hija. ¿Viva? Se acabó, dije en voz baja. Y por primera vez, realmente lo estaba. Esa tarde, la enfermera Meredith trajo a mis nietas a conocer a su madre por primera vez. 3 meses después, vi cómo se hacía justicia de una manera que hizo que cada momento de esos 30 días de infierno valiera la pena. Después de los arrestos, después de que el caos se desvaneciera, la doctora Archer se acercó en silencio. Creo que hay 2 niñas pequeñas que necesitan conocer a su madre. Asentí, incapaz de hablar. 30 minutos después, la enfermera Meredith Bale trajo 2 incubadoras a la habitación. Dentro dormían 2 bebés diminutas, idénticas hasta los hoyuelos en sus barbillas, sin saber cuán cerca estuvieron sus vidas de ser arrebatadas. Lidia jadeó. Mis niñas. Mis niñas. Las enfermeras las levantaron con cuidado, primero una y luego la otra, y finalmente las colocaron juntas en los brazos de Lidia. Sostuvo a Iris y Violet contra su pecho, sollozando abiertamente, besando sus suaves cabezas. Soy su mamá, susurró. Estoy aquí. Me paré a su lado, las lágrimas cayendo. Son perfectas. Como tú. Las salvaste, dijo Lidia. Nos salvaste a todos. Toqué una pequeña mano. Les puse nombre mientras dormías. Iris por la sabiduría. Violet por la fuerza. Flores que sobreviven al invierno. Perfecto, susurró. Iris enroscó sus dedos alrededor de los míos. Violet se acurrucó más cerca de su madre. Por primera vez en 30 días, la habitación se sintió en paz. 3 meses después, el 15 de abril de 2025, estábamos dentro del tribunal del condado de Suffolk bajo un cielo gris de Boston. La sala del tribunal estaba llena, medios de comunicación, observadores, extraños atraídos por la historia. Un padre detective, una hija casi asesinada, nietas casi vendidas. Lidia se sentó a mi lado, más fuerte ahora después de meses de terapia. El juez Roland Blackwell presidía, su rostro severo e impasible. La evidencia no dejaba lugar a dudas. ¿Pueden los acusados ponerse de pie? Elena se mantuvo rígida. Preston parecía destrozado. Sloan temblaba. Preston Hawthorne, dijo el juez, se le declara culpable de todos los cargos. 18 años en la prisión estatal. Preston se tambaleó. Elena Hawthorne, continuó el juez, autora intelectual de estos crímenes. 15 años sin posibilidad de libertad condicional. Elena no reaccionó. Sloan Paris. 8 años. Sloan sollozó. El juez añadió órdenes de alejamiento, confiscación de bienes y la terminación permanente de los derechos parentales de Preston. El mazo golpeó. La justicia era definitiva. Afuera, los reporteros gritaban preguntas. ¿Cómo se siente? Guía a Lidia al coche. ¿Se hizo justicia? La vida siguió adelante. Lidia se recuperó constantemente. Se mudó a mi casa de huéspedes. Reconstruimos su vida pieza por pieza. Coescribimos un libro, El padre que nunca dejó de luchar. Se convirtió en un éxito de ventas. Cada dólar fue a un fideicomiso para Iris y Violet, junto con las ganancias de la casa de Beacon Hill. Lidia comenzó a hablar públicamente sobre los derechos de los pacientes y la protección de los vulnerables. Solicitó el divorcio. Preston firmó desde la prisión. Y yo ayudé a criar a mis nietas. Biberones a medianoche, pañales, canciones de cuna. A los 63 años, descubrí el mejor trabajo de mi vida. Llegó el verano. Un sábado cálido, extendimos una manta bajo un roble en el Boston Common. Iris y Violet se sentaban erguidas, ahora con 6 meses, curiosas y brillantes.
Iris estudiaba una brizna de hierba. Violet se reía de una mariposa. Lydia estaba sentada cerca, escribiendo en su diario, en paz. Le hice cosquillas en la barriga a Violet. Se rió, pura y brillante. Tu madre es una luchadora, susurré. Y tu abuelo nunca aprendió a rendirse. Lydia se unió a mí. Nos salvaste. Eso es lo que hacen los padres, dije. Luchamos. Protegemos. Se apoyó en mí. Nos salvamos mutuamente. Levanté a ambas niñas, una en cada brazo, sus grandes ojos reflejando el cielo dorado. Intentaron enterrarnos, dije en voz baja. Pero el amor no muere. El sol se puso sobre Boston mientras sostenía a mis nietas y mi hija se sentaba a mi lado. Habíamos enfrentado el mal y habíamos ganado. Porque el amor real y feroz, siempre gana. Así que esa es mi historia. Así es como un abuelo se convirtió en detective una última vez. Como 30 días de infierno se convirtieron en la lucha de mi vida y como Dios me devolvió todo lo que pensé que había perdido. Mirando hacia atrás ahora, veo su mano en cada momento. Cuando encontré a Lydia viva esa primera noche, eso fue Dios. Cuando su dedo se movió el día 29, eso fue Dios respondiendo a mis oraciones en esa capilla vacía. Cuando todo se unió en el momento exacto, eso no fue suerte. Fue una sincronización divina. Estas historias de abuelos que contamos no son solo entretenimiento. Esta historia real me enseñó que el mal existe, pero también la gracia. También la redención. También el poder de un padre que se niega a rendirse. Si estás leyendo esto y estás en una situación en la que algo no parece estar bien, confía en tus instintos. No seas como las personas que vieron las señales y se quedaron en silencio. No seas como aquellos que eligieron la comodidad sobre el coraje. Sé la persona que hace preguntas, que indaga más profundo, que lucha cuando todos los demás se alejan. He aprendido que Dios nos coloca exactamente donde necesitamos estar, incluso en los momentos más oscuros. Me dio 30 años como detective, no solo para resolver crímenes, sino para prepararme para el único caso que más importaba, salvar a mi hija y a mis nietas. Esta historia real no es solo mía. Pertenece a cada padre, a cada abuelo que alguna vez ha tenido que luchar por su familia. Estas historias de abuelos nos recuerdan que el amor es más fuerte que el mal, que la esperanza sobrevive incluso en la oscuridad inducida por el coma y que la justicia, la verdadera justicia, vale la pena luchar por ella. Para Iris y Violet, cuando tengan la edad suficiente para leer esto, su madre es la persona más fuerte que conozco. ¿Y su abuelo? Solo soy un viejo que las amó antes de que tomaran su primer aliento. Eso es lo que nos enseñan las mejores historias de abuelos. Nunca te rindas con las personas que amas. Nunca dejes de luchar. Y siempre, siempre confía en que Dios tiene un plan, incluso cuando no puedes verlo. Si esta historia real tocó tu corazón, deja un comentario abajo diciéndome qué harías en mi situación. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que los milagros son reales. Y suscríbete a este canal porque cada historia que compartimos podría salvar una vida. El amor siempre gana. Recuérdalo,